Listo. Pues vamos a tocar hoy una runa en honor a la hermana de Lupita, que se llama la runa. ¿Cómo creen que se llame la runa? Pues no sé cómo se llama la hermana de Lupita. Rita. No, la runa Rita, pero ahí les va. Y dice, me vienen a la memoria en estos instantes escenas de una vida, de una pasada reencarnación mía en la Edad Media. Fíjense qué magia esto, ¿no? Les voy a platicar, todo lo que escribe el maestro ya son experiencias que tiene en la cuarta, quinta y sexta y todas las dimensiones. Entonces, lo que hace el maestro, que es lo que nosotros vamos despertando conciencia, es despertar en estos mundos. Hagan de cuenta que cuando empiezas a despertar en la cuarta y te sales a voluntad y todo eso, ya lo único que vienes a hacer casi casi aquí es a trabajar, porque hay que trabajar para vivir, a estar en paz, pero estás preparándote para tu propio examen final, o sea, tu propio juicio final. Y entonces, si nosotros logramos ver todas estas experiencias de manera personal, entonces damos fe de los hechos, fe de las cosas. Entonces, para que cuando platique así el maestro, pues escuchen, dice, me vienen a la memoria en esos instantes escenas de una vida, de una pasada reencarnación mía en la Edad Media. Y dice, viví en Austria de acuerdo con las costumbres de la época. Era miembro de una ilustre familia de rancia aristocracia. En aquella edad, mis gentes, mi estirpe, presumían demasiado con aquello de la sangre azul, los difíciles ascendientes y notables abolengos. Hasta pena me da confesarlo, pero eso es lo grave. Yo también estaba metido entre esa botella de prejuicios sociales, cosas de la época. Un día cualquiera, no importa cuál, una hermana mía se enamoró de un hombre muy pobre. Y es claro, esto fue el escándalo del siglo. Las damas de la nobleza y sus necios caballeretes, pisa verdes carrutacos, lechuguinos y gomosos, desollaron vino al prójimo, desollaron vivo al prójimo, hicieron escarnio del infeliz. Decía de ella que había manchado el honor de la familia, que había podido casarse mejor, etcétera. No tardó en quedar viuda la pobre y el resultado de su amor es claro, un niño. Si hubiera querido regresar al seno de la familia, ¿qué pasaría? Pero esto no fue posible. Ella ya conocía demasiado la lengua viverpina de las damas elegantes, sus fastidiosos contrapuntos, sus desaires, y prefirió la vida independiente. Si yo ayudé a la viuda, sería absurdo negarlo. Que me apiadé de mi sobrino, eso fue verdad. Desafortunadamente hay veces en que por no faltar uno a la piedad, puede volverse despiadado. Ese fue mi caso. Compadecido del niño, lo interné en un colegio, dizque para que recibiera una robusta, firme y vigorosa educación, sin importarme un comino los sentimientos de su madre, y hasta cometí el error de prohibir a la sufrida mujer visitar a su hijo. Pensaba que así mi sobrino no recibiría perjuicios de ninguna especie, y podría ser alguien más tarde, llegar a ser un gran señor, etcétera. El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas veces queriendo uno hacer el bien, hace uno el mal? Mis intenciones eran buenas, pero el procedimiento fue equivocado. Sin embargo, yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Mi hermana sufría demasiado por la ausencia de su hijo. No podía verle en el colegio, le estaba prohibido. A todas luces resaltaba que hubo de mi parte amor para mi sobrino y crueldad para mi hermana. Sin embargo, yo creía que ayudando al hijo ayudaba también a su madre. Afortunadamente, dentro de cada uno de nosotros, en esas regiones íntimas donde falta amor, surge como por encanto el policía del karma, el Kaom. No es posible huir de los agentes del karma. Dentro de cada uno de nosotros está la policía que inevitablemente nos conduce ante los tribunales. Han pasado ya muchos siglos desde aquella época. Todos los personajes de aquel drama envejecimos y morimos, pero la ley de recurrencia es terrible. Y todo se repite tal, espérenme, aquí está, y todo se repite tal y como sucedió, más sus consecuencias. Esto es algo bien importante. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo un instante en el cual nosotros pues no nos estamos dando cuenta de lo que estamos viviendo, pero es un instante. Y en este instante también hay muchos acuerdos, los cuales nosotros hemos hecho
como padres, como hijos, como primos, como hermanos, como amigos, etcétera. Y estos acuerdos nos han atorado. Y uno de esos acuerdos con los cuales nosotros hemos estado de acuerdo, ahora sí que de acuerdo, sin, sin pensar las cosas, sin pensar las consecuencias de eso que creemos que puede ser correcto, y realmente, como dice el maestro aquí, estaba haciendo algo que no era correcto. Entonces, a nosotros nos educaron de una manera, a nuestros padres los educaron de otra manera. Lo que, por ejemplo, hoy en día o antes era algo así como que, wow, oye, eso es terrible, ¿no? Que salgan en topless las mujeres, etcétera, ¿sí? En esta época es algo que no nos afectaría o no nos afecta. ¿Sí? Entonces, lo que es en una época cambia para otra época, y en eso son las costumbres, la educación y todas estas cosas o estos acuerdos que hemos hecho con los cuales realmente nos hemos, pues, hasta cierto punto castigado, sin darnos cuenta que teníamos que romper con todo eso. Un ejemplo muy claro de esto, bueno, espero que les quede claro, acuérdense que no me crean absolutamente nada, compruébenlo. Imagínense que una familia o alguien nació en una familia en esta guerra de Irán y de Irak, ¿no? Y que están en guerra familiares contra familiares. Y entonces nace el niño, obviamente inconsciente, así estamos todos. Y entonces le dicen, mira, esos que se asoman allá como conejitos, fueron tus primos o son tus primos, pero el abuelo o el tío o tal persona se peleó con él y entonces, desde entonces la discordia entró en nosotros y viven peleando. Si el niñito tuviera un poquito más de conciencia que su familia, pues es obvio que agarraría, tomaría sus cosas y se iría. Esa es una manera de quitarnos el karma. Cuando nosotros observemos situaciones en las cuales no estamos de acuerdo, nosotros lo que debemos de hacer es quitarnos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta, pues ahí están las consecuencias con las que nosotros vamos a cargar para próximas existencias. Dice, siglo XX, nos hemos reencontrado todos los actores de esa escena, de que la que escribió el maestro. Todo ha sido repetido en cierta forma, pero es claro, con sus consecuencias. Esta vez tuve que ser yo el repudiado por la familia. Fíjense, tomó el lugar de lo que le pasó a la hermana. Así es la ley. Mi hermana halló otra vez a su marido. A mí no me pesa haberme vuelto a unir a mi antigua esposa sacerdotisa conocida con el nombre de Litelantes. El sobrino aquel tan amado y discutido renació esta vez con cuerpo femenino. Es una niña muy hermosa. Por cierto, su rostro parece una noche deliciosa y en sus ojos resplandecen las estrellas. En un tiempo cualquiera, no importa la fecha, vivíamos cerca del mar. La niña, el antiguo sobrino, no podía jugar, estaba grandemente enferma y tenía una infección intestinal. El caso era muy delicado. Varios niños de su edad murieron en aquella época por la misma causa. ¿Por qué habría de ser mi hija una excepción? Los innúmeros remedios que se le aplicaron fueron francamente inútiles. En su rostro infantil ya comenzaba a dibujarse con horror ese perfil inconfundible de la muerte. A todas luces resaltaba el fracaso. El caso estaba francamente perdido y no me quedaba más remedio que visitar al dragón de la ley, a ese genio terrible del karma, cuyo nombre es Anubis. Ya saben quién es Anubis, ¿no? Anubis es el egipcio con cara de chacal, es uno de los 42 jueces del karma. Entonces el maestro, pues, retorna en esa existencia que está narrando, ese niño que metió que lo mandó lejos de su hermana, a un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, a una escuela, no, no es reclusorio, es a un internado. Un internado. Exacto, un internado. Y entonces ahora él tiene una hija, pero la hija enferma. Y fíjense, enferma de muerte. Y entonces aquí tiene él que negociar, así como nosotros tenemos que aprender a negociar con uno de los 42 jueces del karma, ¿sí? Que es el dragón de la ley, ¿sí? Que es Nubis. Entonces nosotros tenemos que aprender a visitar y hacer ese tipo de negociaciones con la ley, porque es Anubis. Y dice, afortunadamente, gracias a Dios, la maestra Litelantes, su esposa sacerdotisa, y dice, y yo sabemos viajar consciente y positivamente en cuerpo astral. Así pues, presentarnos juntos en el gran Palacio Arconte, en el universo paralelo de la quinta dimensión, no era para nosotros un problema. Aquel templo del karma resulta impresionable, majestuoso, grandioso.
Allí estaba el jerarca sentado en su trono imponente, terriblemente divino. Cualquiera se espantaría de verle oficiar con esa máscara sagrada de chacal, tal como aparece en muchos bajorrelieves del antiguo Egipto faraónico. Al fin se me dio la oportunidad de hablarle, y es claro que no la dejé pasar tan fácilmente. Y dice, tú me debes una deuda, le dije. ¿Cuál? Me replicó como asombrado. Entonces, plenamente satisfecho conmigo mismo, le presenté a un hombre que en este otro tiempo fue un perverso demonio. Me refiero a Astarot, el gran duque. Este era un hijo perdido para su padre, para el padre, continúa diciéndole, y sin embargo le salvé, le mostré la senda de la luz, le saqué de la logia negra y ahora es un discípulo de la Blanca Hermandad. Y tú no me habéis pagado esa deuda. El caso es que aquella niña debía morir de acuerdo con la ley y que su alma debía penetrar en el vientre de mi hermana para formarse un nuevo cuerpo físico. Así lo entendía y por ello fue que añadí, pido que vaya a Astarot, al vientre de mi hermana en vez del alma de mi hija. La respuesta solemne del jerarca fue definitiva, concedido, que vaya a Astarot, al vientre de tu hermana, y que tu hija sea sana. Sobra decir que aquella niña, mi antiguo sobrino, fue sanada milagrosamente, y mi hermana concibió entonces a un niño varón. Tenía con qué pagar esa deuda, contaba con capital cósmico. La ley del karma no es una mecánica ciega como suponen muchos pseudoesoteristas o pseudocultistas. Como estaban las cosas, resulta evidente y fácil de comprender que con la muerte posible de mi hija tendría que sentir el mismo dolor del desprendimiento, aquella amargura que en épocas antiguas sentía mi hermana por la pérdida de su hijo. Así, mediante la gran ley, quedaría compensado el daño. Se repetirían escenas semejantes, pero esta vez la víctima sería yo mismo. Afortunadamente, el karma es negociable. No es esa mecánica ciega de los astrólogos y quirománticos de feria. Tuve capital cósmico y pagué esa deuda vieja. Así, gracias a Dios, me fue posible evitar la amargura que me aguardaba. Bien, eso es bien importante porque ya como ya hemos visto, pues todos los tipos de karma que existen para nosotros, ¿no? El karma, todos los karmas, el karma individual, el karma familiar, ¿no? El karma mundial, el karma por país, y entonces el karma comunal por una comunidad, ¿no? El karma donde vivamos, etcétera. Y entonces estos karmas diferentes, todo el karma es negociable, pero nosotros necesitamos generar capital, o sea, para tener con qué pagar. Si nosotros no tenemos con qué pagar, pues entonces pagamos con dolor, o sea, sufrimos. En este caso, el maestro está describiendo, pues, el fallecimiento de su hija, ¿sí? Pero que en otra época fue su sobrino. Pero él creyendo que hacía lo correcto, pues manda al sobrino al internado y entonces hizo sufrir a su hermana. Y ese mismo dolor que le hizo o le causó a su hermana es el mismo dolor que él debía de haber pagado, a menos que haya tenido, como tuvo capital para pagar ese karma. Entonces, dicen, ¿cómo limpio el karma? ¿Cómo salvo el karma? Es muy fácil. Haz obras buenas para limpiar las malas, ¿sí? Entonces, si nosotros, no pensando en el beneficio, mucha gente se equivoca en este sentido. ¿Por qué? Porque entonces nada más lo haríamos por conveniencia, entonces nos estaríamos aventando otro tipo de karma. Debemos de actuar de una manera natural, de una manera desde el corazón, ¿sí? Si te dan ganas de ayudar, ayuda. Si te dan ganas de regalar algo, regálalo. Si te dan ganas de darle dinero a alguien o ayudarlo en cualquier sentido, hazlo. Pero nosotros es tan terrible como lo hacemos que siempre estamos, eso ya no es amor. Amor es dar sin esperar nada a cambio, ni las gracias. Pero cuando alguien ama de verdad, cuando alguien da las cosas así con amor, ¿sí? Ni siquiera te lo recuerda. Simple y sencillamente en el momento, en el instante da y se acabó. No hay más, no hay deuda, no hay nada. Esas son el tipo de obras buenas, ¿sí? Cuando puedan ayudar, cuando puedan hacer algo por los demás, hagámoslo, sin esperar, y lo aclaro esto, nada a cambio, ¿sí?
porque casi siempre todos esperamos de que, es que yo te invité a mi fiesta y tú no me invitaste a la tuya. Yo te ayudé en una época y tú me debes de ayudar. No, no funciona así. Tal vez funciona así en lo mundano, ¿no? En favor con favor se paga y cosas así. Pero aquí estamos hablando de una cuestión espiritual. Entonces, si nosotros queremos cambiar karma, si nosotros queremos cambiar este tipo de situaciones, lo que debemos de hacer es dar sin esperar nada a cambio, que eso es amor, ¿sí? Vivir en amor, vivir dando. Hay alguien que dice, ¿no? Que no vea tu mano derecha lo que hizo la izquierda, ni la izquierda lo que hizo la derecha, y pues es esto, ¿sí? Nosotros no debemos de cantar ningún favor, si vamos a hacer algo que sea de corazón, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y entonces el maestro tuvo capital con qué pagar, capital cósmico, y pagó su deuda. Entonces esa es la manera en la cual se negocia el karma. Dice, ¿cuándo comprenderán las gentes todos los misterios de la runa Rita? Ciertamente esta es la runa de la ley. Rita viene a recordarnos las palabras razón, rueda, religión, rech, justo, equitativo en inglés. El derecho romano tiene como símbolo de la justicia la balanza y la espada. No es pues extraño que en el palacio de Anubis, el gran arconte de la ley, se vea por doquiera balanzas y espadas. El gran juez, fíjense esto, bueno, hablamos de este tipo de jueces, ¿no? No los de aquí que están haciendo sus trampas. Los jueces de la ley no son malos ni buenos, solamente son justos. ¿Y qué es el karma? La medicina que nos dan para que veamos los errores y sintamos las cosas que nosotros mismos también hemos hecho sentir a los demás. Una vez comprendido esto, limpiamos pues esa ley, ¿sí? Lo limpiamos con obras buenas, comprendemos lo que hicimos de sufrir o lo que hicimos sufrir a otras personas y entonces, si la ley está de acuerdo, nosotros negociamos y se nos quita el karma. Y nos vamos al otro lado, donde encontramos felicidad, tranquilidad, etcétera. Nunca faltan ante los tribunales del karma ilustres abogados de la gran ley, que nos defienden cuando tenemos capital cósmico suficiente como para cancelar las deudas viejas. Es también posible conseguir créditos con los señores de la ley o archiveros del destino, pero hay que pagarlos con buenas obras, trabajando por la humanidad o a base de dolor supremo. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Lo voy a leer otra vez porque está bien bonito. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Y nos deja una práctica muy hermosa el maestro con esta runa Rita, ¿sí? Y los mantras de esta runa son Ra, Re, Ri, Ro, Ru. En la runa F, ¿sí? Que es la runa Rita, la runa F, hubimos de levantar los brazos. En la U abrimos las piernas. En la D pusimos un brazo en la cintura. En la O, las piernas abiertas y los brazos por encima de la cabeza. En la presente runa Rita debemos abrir una pierna y un brazo. Así es, en esta posición verán nuestros estudiantes gnósticos que son ellos en sí mismos las mismas letras rúnicas tal como se escriben. O sea, muchas de las runas, nosotros las posiciones que colocamos, por ejemplo, de la runa fea, levantamos así como si fuera una F, ¿sí? Y entonces todas estas runas, ahí tienen ya el mapa, o busquen las runas, y entonces cada runa tiene su propia posición. Y lo único que tenemos que hacer es entrar pues como en un tipo de meditación activa, inhalar, exhalar, hacer nuestra oración a nuestra Madre Divina y entonces hacer nuestra petición y mencionar nuestro mantra. En este caso, la runa Rita es Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Si ustedes se fijan, este tipo de sonidos, por ejemplo, si ustedes hacen el mantra I, A, E, O, U, M, I, S, que son las 7 vocales, ¿sí? Y empezamos desde arriba hasta abajo y terminamos con la S, vamos sintiendo cada una de las vocales. Por ejemplo, cuando hagamos el del mantra y sientan la vibración en su cabeza, en su laringe.
y o en su corazón. O, u, sí, en los pulmones, en el corazón y todo. Y luego cuando hacemos el mantra, la M, sientan así como cuando algo te gusta, ahí en tu plexo solar, así como, ¿no? De qué rico, como el mantra mamá. Y la S, pues es el silbido de la serpiente, así es el s, y ese es en el chakra base del sexo. De la misma manera, nosotros empezamos a hacer vibrar con estos mantras. Por ejemplo, hacíamos el fa, fe, fi, fo, fu. La F tiene una intención, ¿sí? Fa. Y en este caso la R tiene otra intención. Y estos pequeños golpeos o silbidos o todos los ruidos que hacemos con los mantras, ¿sí? Hacen que empiecen a vibrar nuestros chakras en nuestro cuerpo, depende de la intención que nosotros tengamos. Entonces, traten cuando empiecen ya a mantralizar así constantemente y todo eso, de sentir esos sonidos en tu cuerpo. Acuérdate que tu cuerpo es como un instrumento musical, ¿sí? Y tú eres el que va a dar esas notas. Y entonces esas notas te van a activar. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los gatos ronronean, ¿sí? No sé si ustedes hayan tenido cerca un gato, pero tú agarras, abrazas un gato y el gato está ronroneando. Es un sonido verdaderamente hermoso, como el grillo, cuando hace este inri, 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 inri. Y estos mantras nos ayudan y nos complementan para que nosotros hagamos todo este tipo de, ¿cómo se llama?, de trabajo esotérico. Y esto pues queda con la runa Rita. Y dice, la presente práctica rúnica tiene el poder de liberar el juicio interno. Necesitamos convertirnos en jueces de conciencia. Es urgente despertar el Buddhata o el alma. La presente runa tiene el poder de despertar la conciencia de los jueces. Recordemos eso que se llama remordimiento. Ciertamente, esa es la voz acusadora de la conciencia, el remordimiento. Aquellos que jamás sienten remordimiento están de verdad muy lejos de su juez interior y por lo común son casos perdidos. Gentes así deben trabajar muy intensamente con la runa Rita para liberar su juicio interior. Necesitamos con urgencia aprender a guiarnos por la voz del silencio, es decir, por el juez íntimo. Fíjense qué hermoso, ¿no? El remordimiento. Hoy en día, pues ya nos hemos vuelto cínicos y ya no tenemos ese remordimiento. Y antes, cuando éramos niños y hacíamos algo que era equivocado, no llamémosle ni mal ni bien, sino simple y sencillamente equivocado, que no iba con lo que nosotros anhelábamos, sino que iba con un cierto dolo. Entonces, cuando nosotros pasamos esa situación donde nos queremos fregar o fastidiar a la otra persona y todos lo hacemos, ¿no? Hay mucha gente que usa ese de, le di cachetada con guante blanco. Échenle ojo, porque entonces ya no estás teniendo remordimiento. Y lo más seguro es que siempre que interactuamos con alguien, él nos está mostrando la parte fea en nosotros, pero nosotros al no hacer caso y al querernos autojustificar, nosotros lo que hacemos es contrarrestar, golpear y lastimar. Entonces ya no hay remordimiento y cuando no hay remordimiento, pues entonces ya como dice aquí el maestro, somos un caso perdido. Entonces cuando algo todavía, si Dios quiere, les dé remordimiento de que, ching, pude ayudar a esta persona y no la ayudé, pude hacer esto y por flojera no lo hice, ¿no? Entonces, no tengas remordimiento, simple y sencillamente que eso te ayude, que sea el botón que active la manera de actuar en tu vida. Yo recuerdo cuando estaba yo, pues tenía mis hijos chicos, ¿no? Y en la noche, pues pegaban un alarido, un grito y todo eso. Y pues aquí nos educan, ¿no? De que tienes que dejar al niño que descanse y que duerma. Y de manera egoísta, pues las mamás de hoy en día, muchas, no juzgo a todas, pero muchas, pues decían, deja al niño llorar, deja al niño que haga esto, deja al niño esto. Y por otro lado, a ti te decía, el niño te necesita, el niño necesita esa imagen tuya, el niño necesita este apapacho de papá, de mamá, de conciencia. Entonces a las 3 4 de la mañana, que el niño grita y todo eso, y entonces pues sí te cuesta mucho trabajo pararte, porque de estar en tu cama todo acostadito, rico, adormilado, a pararte y atender el llanto de un bebé, pues obviamente la mayoría o la mayor parte de las veces pues preferirías la comodidad, ¿no? Y en esos momentos, pues ese resorte que te impulse a hacer las cosas,
y a ver esa criatura o a ver ese compromiso que adquiriste, pues entonces eso te hace por amor levantarte en la madrugada e ir y atender las cosas. Y así nos va a pasar con padres, hermanos, amigos, parejas, hijos, etcétera, donde nosotros tenemos que dar todo de nosotros sin esperar nada a cambio para lavar el cargo. Y bueno, pues esto fue la runa Rita. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, este capítulo para que vayamos comprendiendo más acerca de la Divina Madre Kundalini. Y dice así: oh Musa, inspírame a fin de que mi estilo no desdiga de la naturaleza del asunto. Oh Divina Madre Kundalini, tú eres Venus, señora mía. Eres Eva, Isis, Sofía, Achamoth, Parvati, Uma, Tonantzin, Rea, Cibeles, María, o mejor dijéramos, Ram y O. Oh Devi Kundalini, tú eres Atsanti, Atshanti, Rajeswari, Adonia, Insoberta, Trip, Tripurushdari, Maha, Lakshmi, Maha, Saraswati. Sin ti, oh Madre adorable, sería a todas luces algo más que imposible la manifestación del prana, la electricidad, la fuerza magnética, la cohesión molecular y la gravitación cósmica. Tú eres la Matripadma, la Devamatri, Aditi o espacio cósmico, la madre de los dioses. Oh eterna madre espacio, tienes tres aspectos luminosos durante la manifestación cósmica y dos antítesis. Que me escuchen los hombres, dicho está que cada viviente tiene su propio Deva Kundalini, su divina madre particular. Sería absolutamente imposible eliminar de verdad el grita baja la condición egoica de nuestra conciencia, si cometemos el crimen de olvidarnos de nuestra divina madre Kundalini. Ella es la que nos ayuda. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre no es más que un compuesto de agregados que tarde o temprano deben volverse polvadera cósmica. Lo único eterno en nosotros es el Buda, el íntimo, y en verdad este se encuentra más allá del cuerpo, más allá de la mente y de los afectos. Eliminar los agregados vanos y perecederos es algo cardinal y definitivo para el despertar de la conciencia. Esos agregados son ciertamente esas entidades o yoes tenebrosos que habitan en los 5 centros de la máquina. En nuestros pasados mensajes de Navidad ya explicamos, ya dijimos con entera claridad que los 5 cilindros de la máquina son el intelecto, la emoción, el movimiento, el instinto y el sexo. Concretemos, los yoes diablos constituyen el ego, el yo pluralizado, y dentro de cada uno de ellos duerme la conciencia. Eliminar esos yoes, esas entidades, esos agregados que personifican nuestros defectos es vital para el despertar de la conciencia y lograr el Atman Vidya, la completa iluminación. Comprensión de fondo, hacer conciencia clara del defecto que queremos extirpar es fundamental. Pero no es todo, se necesita eliminar y eso solo es posible a través de la ayuda de nuestra Madre Divina Kundalini. La mente no puede alterar fundamentalmente nada, lo único que hace es rotular, esconde defectos, pasarlos a otros niveles, etc. Eliminar errores es una cosa, y eso sería absolutamente imposible sin Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Una noche cualquiera, no importa el día ni la hora, viajando en cuerpo astral por el universo paralelo de la quinta dimensión, embriagado por cierta voluptuosidad espiritual, me llegué extático ante el umbral misterioso de aquel templo maravilloso de los 2 veces nacidos. El guardián de los grandes misterios, hierático y terrible como siempre, estaba a la puerta y cuando quise entrar sucedió algo insólito. Mirándome fijamente dijo con voz severa, de entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera y que después de haber trabajado en esa región se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado en el progreso. Aquellas palabras del guardián pronunciadas con tanta severidad en el umbral del misterio, ciertamente me dejaron perplejo, confundido, indeciso, y no se me ocurrió más que preguntar, ¿por qué? El jerarca respondió a mi pregunta y dijo, porque te falta amor. ¿Cómo? Repliqué, amo a la humanidad, estoy trabajando con todos los seres humanos, no entiendo lo que me dices. ¿En qué consiste la falta de amor? Y dice, te habéis olvidado de tu madre, eres un hijo ingrato.
explicó el guardián, y la forma con que entonó tales palabras, además de dolor, confieso que me produjeron pavor. Pero es que no sé dónde está ella, hace tiempo que no la veo. Dije así creyendo a que se refería a mi genitora, o sea, su madre física, su madre terrenal, de la cual tuve que alejarme cuando estando muy joven todavía. Y dice, ¿cómo es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Refutó el guardián. Y luego continuó diciendo, te lo digo para tu bien. Tú te estáis perjudicando. Confieso en verdad que solo después de varios días e inútiles pesquisas para localizar en el mundo a mi madre terrenal, pude al fin entender, comprender las enigmáticas palabras del guardián del templo. Ah, pero es que la literatura de tipo pseudosotérico y ocultista, que tanto abunda en el mercado, nada dice sobre esto. Si lo hubiera sabido antes, en fin, pensé tantas cosas y oré. Orar es platicar con Dios, y yo oré en secreto al eterno femenino, a Dios Madre. Entonces supe que cada criatura tiene su propia madre divina particular, y hasta conocí el nombre secreto de la mía. Es claro que por aquella época sufría lo indecible, disolviendo el ego, luchando por reducirlo a polvareda cósmica. Lo más terrible de todo es que había llegado al nacimiento segundo y comprendía muy bien que si no lograba morir en mí mismo, fracasaría. Me convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un Hannas Musen. Hannas Musen es con H y se pronuncia como J, Hannas Musen, con doble centro de gravedad. Mis esfuerzos parecían inútiles, fracasaba en las pruebas y de haber continuado así es claro que el fracaso habría sido inevitable. Afortunadamente, gracias a Dios, el guardián del templo supo advertirme y aconsejarme. El trabajo fue terrible. Los fracasos me indicaron con exactitud dónde estaban las fallas. Cada prueba era suficiente para indicarme, señalarme el defecto básico, el error. La meditación sobre cada error fue suficiente para la comprensión, aunque pude evidenciar claramente que existen en el entendimiento grados y grados. En esto de comprensión hay mucho de elástico y dúctil. Muchas veces creemos haber comprendido en forma íntegra cualquier defecto de tipo psicológico y solo más tarde venimos a descubrir que realmente nunca lo habíamos comprendido. Eliminar es otra cosa. Alguien puede comprender un defecto cualquiera sin que por ello logre extirparlo. Si excluimos a la divina Kundalini, a la divina madre Kundalini, el trabajo resulta incompleto. Sería entonces imposible eliminar defectos. Yo francamente me convertí en un enemigo de mí mismo. Resolví equilibrar la comprensión y la eliminación. Cada defecto comprendido fue eliminado con el poder de la Divina Madre Kundalini. Al fin un día cualquiera revisé mi trabajo en el Tártaro, en el Averno, en el reino mineral sumergido, en esas regiones infradimensionales o universos paralelos sumergidos. Y navegando entre las aguas del Aqueronte, metido entre la barca de Carón, llegué a la otra orilla para revisar el trabajo y vi entonces a millares de yoes diablos, mis agregados, partes de mí mismo, viviendo en esas regiones. Quise resucitar algo, una esfinge que simbolizaba a mi propio Adán, de pecado que yacía como un cadáver entre las cenagosas aguas del río. Entonces mi madre divina, vestida de luto, como una dolorosa, me dijo con una voz llena de infinito amor, eso está bien muerto, nada tengo que sacarle. Ciertamente mi madre había extraído de mí toda esa legión de yoes diablos, todo ese conjunto de entidades tenebrosas que personifican nuestros defectos y que constituyen el ego. Así fue como logré la disolución del yo pluralizado, así fue como logré reducir a polvo todos esos agregados que forman el mí mismo. Fíjense, esta parte está padrísima, está realmente hermosa. Imagínense que nosotros vamos muriendo de nosotros así poco a poco, ¿no? Morimos, 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 comprendemos la ira, comprendemos la gula, comprendemos eso. Y tenemos el chance, como el Dante Alighieri, de bajar a los mundos infiernos y ver esos egos bien muertos, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, todo esto se debe gracias a la ayuda de nuestra Madre Divina Kundalini. Nosotros, por ejemplo, le podemos llamar, ya vimos, de muchas maneras. Nosotros, imagínense, vamos a comprender la ira, ¿sí? Primero darme cuenta que tengo ira, que hay cosas que me enojan, hay cosas que me molestan y hay cosas por las que actúo de una manera equivocada. Si lo logro detectar de esa manera, no importa el hecho, lo que me hagan, ¿sí? El chiste es que yo, ante esos hechos,
voy a reaccionar con ira, me voy a enojar, me voy a prender, me voy a encender y voy a actuar. Obviamente, si es la ira que se expresa a través de nuestra humana persona, pues voy a trabajar de manera equivocada. Pero entonces lo comprendo y digo, tengo ira, me enojo. Y empiezo a trabajar en ella, comprenderla, a detectar qué cosas me enojan, qué cosas me molestan, qué cosas son las que me estorban, tal, tal, tal. Cuando ya llego a irlo comprendiendo nivel por nivel, situaciones, momentos, ocasiones, lo que me hace enojar, todo eso, y me doy cuenta que todo eso es superfluo, que no me debería de afectar, pero sin embargo me está afectando. Entonces ya cuando voy comprendiendo todo eso, en meditación, yo le pido a mi Madre Divina, con todo mi amor de mi corazón, y le digo, Madre Divina, ayúdame. Ya comprendí hasta aquí, ayúdame a comprender más, pero además ayúdame a eliminar ese defecto. Y entonces visualizamos mentalmente, a través de nuestra meditación, visualizamos a nuestra Madre Divina. Y entonces nos presenta a nuestra Madre Divina y nos entrega en la mano esa espada flamígera, ¿sí? Cargada, así nos la da en la mano derecha y entonces ya la tenemos. Y nosotros entonces, con ayuda de esa fuerza de la Madre Divina y empuñando la espada, que es la voluntad, ¿sí? Visualizamos al ego que queremos eliminar y lo eliminamos. Literal, lo visualizamos como si lo estuviéramos así, cortando la cabeza, como Perseo a la medusa, ¿sí? Pero a base de comprensión y con ayuda de nuestra Madre Divina. Le damos las gracias y todo eso. Mientras hacemos esta situación ya con el ego, pueden escoger el ego que quieran, nosotros debemos cada vez que nosotros hagamos pues este acto de matar o de eliminar el ego, ¿sí? Nosotros mantralizamos el mantra Krim, así. Y entonces, literal, le damos Krim al ego que hayamos comprendido. Krim. Y visualizamos cómo le estamos dando así, Krim, 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 Krim. Y entonces, ese efecto, si nosotros lo comprendimos bien, si nosotros llegamos a esos niveles y todo eso, ese defecto jamás volverá a formar parte de nosotros. Pero nosotros podemos bajar ¿cómo se llama? Los mundos infiernos y observar ese ego, el cual nos metió en muchos conflictos. Y entonces podemos ver en nuestro pasado cómo ese ego actuaba a través de nuestra humana persona, ofendiendo, gritando, golpeando, insultando, enojado, iracundo, etcétera. Eso no nos pertenece. Entonces, si nosotros logramos visualizar desde afuera cómo nos comportábamos y que era algo que nos estorbaba y que nos metió en muchos conflictos, entonces lo logramos eliminar por completo y entonces vamos a vivir sin ira o sin el ego que nosotros vayamos aniquilando día por día. Hay mucha gente que dice, es que soy penoso. Entonces hay que reflexionar por qué eres penoso. Te salió el ego penoso, así como los pitufos, ¿no? ¿Se acuerdan que había el ego, ¿qué? El pitufo dormilón, la pitufina, todo esto, ¿sí? Y curiosamente, vean, busquen allí en YouTube el significado de los pitufos. Gargamel era el bueno, Gargamel era el que estaba trabajando y cada uno de los pitufos representaban los egos que Gargamel tenía. Así, entonces así podemos ver todos los pitufos formados, son nuestro ego y tenemos que ir eliminando y por eso Gargamel trataba de ver. Gargamel era pues qué será, como un monje franciscano así, ¿no? Con su túnica y todo eso, su gato, y entonces era al revés, no era el bueno ni Papá Pitufo, y Papá Pitufo era el de los líderes de la legión de egos que tenemos. Lean eso, busquen eso y les va a dar mucha información muy simpática. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Tenemos que invocar a nuestra Madre Divina. Todas las runas, si nosotros pensamos en nuestra Madre Divina, ya saben que la podemos llamar Ramio, Isoberta, María, Maya, Isis, como cada quien le llamen, donde sea. Es una deidad, es una energía cósmica y nos ayuda a eliminar nuestro ego, a comprenderlo y eliminarlo. Y una vez que lo eliminemos, pues estamos libres de ese ego. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna, muy bien, todo, gracias. Sí, Todo bueno. bien, gracias. Mañana vamos a ver la forja de los cíclopes, el sexo. Venus, la madre divina Kundalini, rogando a Vulcano por su hijo Eneas, enseña la clave de la autorrealización íntima del ser. Entonces, pues los espero en el próximo, ahora sí que en el próximo capítulo, y por eso escogí esta obra, ¿no? Que representa el ego, y es así, lo tenemos que dejar bien muerto y fuera de nosotros. Entonces, pues,
Hasta aquí acabo, dejo de grabar y